Saludos cordiales con todos los presentes. El tema de la presente exposición es denominada Influencia de las relaciones socioculturales en el desarrollo del Ecuador, una mirada a la época prehispánica y colonial. Los autores, Byron Avilés, quien les habla, Jorge Ojeda, Armando Quintana y Guido Crespo. El objetivo es analizar la influencia de la religión en el desarrollo social, político y económico en Ecuador durante la época prehispánica y colonial, con el fin de comprender el contexto histórico para su entendimiento y comunicación. El presente trabajo se presenta por la reflexión que se hizo desde inicios del nuevo milenio, que se ha comenzado a hablar de las relaciones religiosas en el desarrollo de los pueblos. Esta reciente fascinación por la comprensión de lo relacionado con la religión para entendimiento de los procesos culturales que repercuten en el desarrollo de las naciones es muchamente olvidado en los abordajes teóricos contemporáneos. Asimismo, se debe tener presente desde su existencia del ser humano sobre la faz de la Tierra, siempre ha tenido la noción de un ser supremo que regula la vida y su razón de ser. Estas creencias se convirtieron en religiones que poco a poco fueron parte de la sociedad y de las relaciones humanas en las diversas etapas del desarrollo de sus culturas. Por ello, la presente investigación tiene la finalidad de orientar al sector turístico ecuatoriano en los procesos de desarrollo a partir de la comprensión de la influencia de las relaciones socioculturales, específicamente sobre la religión como manifestación cultural y su vinculación con el progreso de los pueblos. Este análisis se la realiza desde una mirada a la época prehispánica y colonial y su vinculación y comprensión a la manera de contribuir al desarrollo de los pueblos, muchas veces considerado como transformaciones con fundamentos seculares, sin considerar sus imbricaciones culturales con sólidas raíces teológicas. Sin lugar a duda, la escritura y la conformación de estructuras sociales influyeron en los sistemas religiosos. De igual manera, el analizar el pensamiento primitivo tribal contrastado con el pensamiento científico, se identifica un pensamiento tradicional cultural que influye en el comportamiento de la sociedad. Además, se puede identificar varias causas de olvidar a la religión como un factor determinístico en el desarrollo, según lo señala Iranzo en el 2006, como el contexto político-social del desarrollo económico manifestado en el enfoque legal normativo, formal e informal, o la tendencia a separar las costumbres, las ideas, las creencias, mitos, valores y espiritualidad de los procesos históricos, determinaron su comportamiento como miembro de un grupo social. Ante esa falta de relación entre religión y desarrollo, se pretende abordar esta problemática desde una concepción teórica interpretativa. Por ello, desde la óptica de la antropología cultural y sustentado a través del paradigma del relativismo cultural, considera la inexistencia de grupos humanos, pueblos o naciones intrínsecamente superiores o inferiores y que en su estado de desarrollo son fruto de una gran cantidad de prácticas y vivencias, resultado de interpretaciones religiosas, producto de construcciones culturales generalizadas y aceptadas como válidas en estos núcleos sociales tomados como referencia. La religión se denomina al sistema simbólico en la que los hombres y sociedades explican el sentido de la vida, como por ejemplo de dónde viene el ser humano, qué misión tiene en la tierra, a dónde va, mientras que la religión revelada o mitológica es aquella que produce de una revelación y supone que ese Dios y trata de responder desde la perspectiva del hombre sobre el sentido de la vida. Es muy frecuente encontrar historias de creencias, ritos religiosos. En ese sentido, todas las religiones pueden juzgarse como reveladas. La metodología realizada para esta investigación fue bajo una connotación de carácter teórico descriptivo de naturaleza documental, realizado mediante la identificación de investigaciones previas sobre religión y desarrollo, encontradas en revistas electrónicas indexadas, las cuales fueron clasificadas y organizadas por tema de una manera sistemática
para posterior ser tratadas y analizadas a profundidad. Revistas que encontradas en las siguientes bases de datos: Cielo, Dialnet, Google Académico o Science Direct. Por ello se emplearon descriptores como religión, desarrollo, influencia histórica, convirtiendo de esta manera diferentes criterios de búsqueda y sus diferentes combinaciones. Se identificaron preliminarmente 79 publicaciones de años posteriores al 2008. Posteriormente se seleccionó 51 artículos relacionados con el presente trabajo para después elegir 28 y profundizar el análisis mediante una búsqueda de sus referencias sin ningún tipo de restricción. Cabe recalcar la creación de una base de datos mediante el uso del programa Excel para el procesamiento de la información. Resultados. Desde la aparición del hombre, este desarrolló conductas de índole religioso que las integró a su modo de vida. En el contexto del pensamiento occidental, los primeros pasos hechos al análisis y tratamiento de la naturaleza y alcance del fenómeno religioso se produjo gracias a los filósofos de la Grecia y Roma antigua. Posteriormente, se les unieron una corriente de teólogos cristianos que buscaban la comprensión de la revelación del Dios único como cimiento fundamental del cristianismo. Se considera que en muchas culturas desarrolladas, como lo considera Marsal en el 2002, en su Tratado de Antropología Religiosa en América Latina, existen religiones reveladas que se fundamentan en sus propias escrituras sagradas, encontrándose como característica fundamental que casi la generalidad de las culturas ágrafas cuentan con narraciones de mitos y creencias sobre sus dioses y héroes que explican los diferentes ritos, costumbres y tradiciones religiosas, dando como resultado que se consideran a todas las religiones como reveladas. De igual manera, para comprender la manera en que la religión aporta a los procesos de desarrollo, se debe partir de la comprensión exacta del hecho religioso. Los enfoques evolucionistas, funcionalistas y simbólicos que sustentan los fenómenos religiosos y espirituales, la relación y diferenciación entre magia y religión, los ritos y los mitos como parte de los sistemas de creencias, experiencias como fundamento de su forma de vida, parámetros éticos de sus acciones y repercusiones políticas en el desarrollo de los pueblos, secularización, sincretismo y eclecticismo, e increencias y creencias para la comprensión de las religiones autóctonas son necesarias. Posteriormente, se presentan los procesos de evangelización en América Latina y las repercusiones que ésta tiene en la cultura de los conversos, y sobre todo sus aportes a la economía de los conquistadores. El Ecuador ha vivido varios acontecimientos que han marcado su desarrollo económico, considerando la religión como uno de los factores que influenciaron notablemente el desarrollo y que presenta a lo largo de este análisis muchos matices en cada época, desde nuestros indígenas, quienes eran politeístas y consideraban que su existencia dependía de las decisiones de sus dioses. Son precisamente en Mesoamérica y los Andes centrales donde se desarrollaron los procesos culturales más complejos, especialmente la manera de organizar las ciudades y el Estado, presentándose variaciones significativas dependiendo del tiempo y lugar donde éstas aparecían. La agricultura y ganadería imprimieron cambios considerables en los hábitos de vida de las diferentes poblaciones. La base de su comercio era el trueque o intercambio de los productos que producían o elaboraban por aquellos de los cuales no disponían. Es en este momento que la religión se basa en el politeísmo y se caracteriza por las ofrendas entregadas a sus dioses, hechos que dinamizan notablemente las relaciones comerciales de una zona con otra. Cabe recalcar que las jerarquías sociales se vuelven más complejas, mientras que los centros ceremoniales se multiplican en la medida que aumenta la población. Es reconocible que la alfarería se desarrolla en Ecuador,
encontrándose a las culturas Valdivia, Machalilia y Chorrera como los asentamientos humanos más antiguos que la utilizaban. Posteriormente, la cultura inca, que ocupó gran parte de los territorios de América del Sur, trajo consigo cambios radicales a la forma de vida de los ecuatorianos. Los diferentes pueblos que conformaban el imperio inca tenían características comunes, desde la religión, donde se consideraba al dios Sol, hijo primogénico del dios Viracocha, como dueño de cada elemento vivo. De ahí el respeto extremo a tal punto de ofrecer diferentes tipos de ofrendas, marcando creencias fundamentales que se incorporaron en la manera de conducir al imperio. La religión y el culto estaban presentes en cada ámbito de sus vidas, determinando diversas festividades con productos rituales como el maíz, la ropa fina, la hoja de coca o la concha espondylus. Este modelo hegemónico politeísta marcó el ritmo de desarrollo socioeconómico del pueblo inca en esta zona. Con la conquista española se observa el propósito económico, político y religioso de España hacia las colonias descubiertas. Se impone el uso del castellano como lengua nativa del pueblo y se excluye la lengua quichua. La religión, sin lugar a duda, cumplió un papel importante frente a la corona española, pues eran aliados para que el pueblo acepte la sujeción y se propague el evangelio. Así también participó activamente en la creación de entidades de educación primaria, secundaria y universitaria. La base del comercio fue la comercialización de los metales basado de expansionismo de España y la consolidación de las economías europeas. Por las condiciones difíciles del comercio en el siglo XVI, se adopta una política comercial exclusivista, junto con procesos rigurosos de control a las colonias a través del Consejo de Indias y la Casa de Contratación. Los agentes económicos existentes en la época tuvieron acceso a créditos para financiar sus actividades a través de la Iglesia y de los mismos comerciantes. Es en esta época donde las instituciones eclesiásticas jugaron un papel preponderante, ya que desembolsaron cuantiosos recursos a favor de la élite terrateniente y el Estado en general. El principal instrumento eran los impuestos hacia las arcas de la corona, como las alcabalas, almojarifazgo, unión de armas, el diezmo minero, mesadas, medias anatas y anatas a los funcionarios de la corona, derechos de ensayaje y fundición, el señoreaje de acuñación de la moneda, los tributos de indígenas y de castas que pasaron de sus aportes de los encomenderos al Estado y sobre todo el diezmo eclesiástico, que era el 10% de los frutos de la tierra. Es precisamente de este último el que resalta el papel que jugaba la religión en el desarrollo de las comarcas. Los obrajes de Quito dominaron la producción textil de la época. Finalmente, se analiza la crisis de la colonia con las reformas promulgadas por la dinastía Borbón de España, que consistían principalmente en la implementación de nuevos tributos. Estas decisiones promueven varios levantamientos que conllevan al fin de la época colonial. Discusión. La religión ha formado parte de todas las culturas desde varios puntos de vista, sean dioses o deidades, creencias o mitos, estando presente de manera hegemónica en las estructuras sociales dominantes de cada época. La religión ha influenciado en el desarrollo social, político y económico de todo grupo social, pueblo o nación, estableciendo mecanismos de subyugación de una cultura a otra. Para comprender la naturaleza del espíritu, la cultura, manifestada en los fenómenos cambiantes, como menciona Hegel, es necesario estudiarla empíricamente hasta extraer la esencia de su génesis, identificando su influencia sobre los grupos sociales. Los aspectos de índole religioso repercutieron significativamente en los procesos de desarrollo en las diferentes etapas históricas, llegando a su clímax en las relaciones socioeconómicas de las colonias y la corona española durante la conquista y colonización de los territorios latinoamericanos, especialmente en la Real Audiencia de Quito, en la cual la religión fue utilizada como un mecanismo para subyugar a los nativos e imponer las contribuciones económicas.
La comprensión de la influencia de las relaciones socioculturales en el desarrollo del Ecuador, con una mirada a la época prehispánica y colonial, permite fundamentar los aspectos históricos vividos en cada una de las etapas analizadas, las cuales son requeridas para comunicar adecuadamente los fenómenos sociales en la práctica del turismo histórico-cultural. Muchas gracias.